todas y a todos. Hoy tenemos la última sesión del ciclo de migraciones hispanas al Paraguay que venimos realizando con una triple colaboración entre el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, la Embajada de Paraguay en España y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. En esta sexta y última ocasión nos acompaña el doctor Óscar Álvarez Gila. El profesor Álvarez Gila es doctor en Historia en la Universidad del País Vasco, en la que actualmente ejerce como profesor de Historia de América. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades, entre ellas el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Oxford, la Universidad de Nevada, Reno, la Universidad de la Columbus State University, la Universidad de Estocolmo, la Universidad también en otro de los centros de la Universidad de Nevada, Reno. Su campo de investigación se centra principalmente en el estudio de las migraciones internacionales entre los siglos XIX y XX, con especial atención al caso de la migración desde el País Vasco al continente americano. Esta línea de trabajo le ha permitido al profesor Álvarez Gila estudiar asimismo los vínculos entre religión y emigración, que es precisamente de lo que viene a hablarnos hoy, la institucionalización de las comunidades de migrantes, la cultura y la construcción de identidades en las comunidades en diáspora y la elaboración de imágenes a través del cine y de la televisión. También ha trabajado en proyectos de investigación interdisciplinar sobre temas vinculados con las migraciones y el cambio climático, o ya más recientemente entre genética e historia. Hoy viene el profesor Óscar Álvarez Gila a este ciclo para hablarnos de la migración eclesiástica hispana al Paraguay en los siglos XIX y XX. Bienvenido, profesor Óscar, cuando quieras te escuchamos. Hola, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera felicitar al Centro Cultural Juan de Salazar y a la Embajada de la República de Paraguay en España por esta iniciativa altamente interesante, este ciclo de conferencias de las migraciones hispánicas en Paraguay, que se está desarrollando, que yo tengo a bien cerrar. Y también quiero agradecerles a los organizadores el haber pensado en mí para esta presentación de hoy, que como pueden ver acá, tiene como título La migración eclesiástica hispana al Paraguay. Mi disertación se estructura en los siguientes apartados. Por una parte, en primer lugar, voy a hacer una serie de comentarios iniciales explicando un poco por qué he elegido el tema que he elegido, cuál es su interés y sobre todo en qué ámbitos nos moveremos, sobre todo cronológico. Sabemos que el ámbito geográfico es el Paraguay. En segundo lugar, voy a hacer una pequeña introducción, vamos a decir, contextualización general de cómo se produce esa migración de religiosos españoles que va en general a América y concretamente a Paraguay, esa corriente que desemboca en este país. En tercer lugar, sí que me va a centrar en hacer una serie de, una visión general, introductoria, sobre cómo fue esa presencia española religiosa en Paraguay, para finalmente llegar a las conclusiones finales, unas conclusiones que les adelanto que van a ser muy abiertas, va a ser más intentar despertar el interés por un tema que a mí me parece apasionante y que lamentablemente está relativamente poco conocido, ¿no? Bueno, digo poco conocido. Y alguien dirá, bueno, pues es que realmente conocemos mucho sobre la Iglesia Católica en Paraguay cuando lo unimos con España. Si unimos estas dos palabras, Paraguay, Iglesia y España, desde luego que a mucha gente seguro que le ha venido a la mente esta imagen que tienen acá, o algo parecido. Esto, por ejemplo, es una de las reducciones jesuíticas del Paraguay, esa mítica construcción de la época colonial española. En este caso, concretamente, es la de Trinidad, en el departamento de Itapúa, que es una de las mejores conservadas, una auténtica maravilla, si pueden verlo. Quizá también les haya recordado este nombre, pues esa imagen, cuando esta película ya clásica de 1986, de Roland Joffé, La misión, sobre todo esa música compuesta por Ennio Morricone, que seguramente ya hemos tenido en la cabeza cuando hemos pensado en Misiones del Paraguay, ¿no? Y que efectivamente, esta película, a pesar de los evidentes errores históricos, como prácticamente todas las películas de Hollywood cometen, sí que es cierto que tuvo la virtud de hacer mundialmente conocido y reconocido este episodio de la historia de la Iglesia paraguaya, cuáles son las revoluciones misionales, ¿no? Y de hecho, es que la historiografía lleva décadas, por no decir siglos, analizando cada vez con mayor detalle y con mayor perspectiva histórica y complejidad, pues todos los entresijos de esa participación española en la implantación y desarrollo
de la Iglesia Católica en América y en concreto en este caso en Paraguay, ¿no? Pero son estudios que generalmente han solido concentrarse en un periodo muy concreto de la historia. Ese periodo de dominación hispánica, de dominación colonial, desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX, cuando los nuevos territorios de América son incorporados al entramado imperial, primero de Castilla, luego de España, y efectivamente es el periodo en el que más interés se ha despertado por parte de la historiografía, en la que tenemos cientos, miles de obras, de trabajos muy buenos, la gran mayoría, ¿no? Claro, no va a ser este el ámbito cronológico en el que trae mi intervención. Voy a hablar de otro ámbito diferente y hasta cierto punto más desconocido, aunque no por ello es menos interesante, ¿no? Y yo diría que también incluso pues hasta más importante, aunque sea en términos cuantitativos, ¿no? ¿Cuál es la importancia a que me refiero? Bueno, me estoy hablando básicamente del periodo posterior al fin del dominio colonial español en América. Lo que ocurre a partir de 1810, ese proceso que surge a partir de las independencias de América, de la América hispana, ¿no? Porque aunque parezca paradójico, es precisamente después de la independencia cuando el aporte español al desarrollo y a la implantación y a todo lo que tenga que ver con el sostenimiento de la Iglesia en muchos países de América Latina, la gran mayoría de ellos, es muy superior justamente a partir de la independencia, sobre todo en el periodo entre 1880 y 1970. Solo por dar un dato, que tienen acá un poquito de especie de estadística que he hecho más o menos, no muy precisa, pero sí bastante visual, ¿no? En 1960 había más religiosos españoles registrados viviendo en países de la América hispana que la suma de todos los que habían ido en los 3 siglos de dominio español entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Es decir, evidentemente, solamente en términos cuantitativos, yo creo que es un tema que exige una atención particular, ¿no? Yo en mi caso me topé con este tema justamente cuando me inicié la investigación, cuando hacía mi tesis doctoral, en la cual pues, hice un esbozo de estudio referido a la participación y el aporte, en concreto del País Vasco, a la Iglesia en América hispana, tras la independencia, y luego me centré sobre todo en el caso de los países del Río de la Plata, en Argentina y Uruguay, y un poco tangencialmente también Paraguay, y en cierto modo lo que voy a hablarles hoy tiene mucho que ver o es una derivación de lo iniciado en ese momento. ¿Qué ocurrió esto? Es decir, ¿qué tipo de motivos hicieron que en esta época, a partir de la independencia latinoamericana, cuando en teoría España había perdido cualquier tipo de dominio, bueno, no en teoría, lo había perdido el dominio político de América, es cuando realmente hay un mayor aporte, un florecimiento increíble, ¿no? ¿Qué llevó a tantos religiosos? Bueno, hay varios motivos, ¿no? Y son este motivo, en este aspecto, diversas causas las que se combinan, ¿no? Básicamente porque trabajamos con diversos espacios geográficos y, por tanto, un fenómeno así, que es transnacional por naturaleza, pues tiene que ser entendido la complejidad propia de un elemento, un fenómeno que se mueve en espacios geográficos, sociales y políticos diferentes. En concreto, como ven, hablaremos de 3, del espacio americano, de qué pasa en España, pero también qué pasa con la propia Iglesia como institución a nivel mundial. Vamos a comenzar por América. Bueno, hay que tener en consideración, en primer lugar, la propia situación en que queda la Iglesia Católica Americana tras la independencia. Es que, claro, la historia de la Iglesia en América está indisolublemente unida a la historia de la conquista y colonización por parte de España, ¿no? Primero Castilla, cuando llega a América, asume desde los mismos comienzos de la presencia en América, asume una obligación, hasta cierto punto, autoimpuesta de contribuir, de decisivamente ayudar a la implantación de la Iglesia Católica en los territorios americanos, tanto mediante la conversión de los indígenas como por el trasplante de estructuras eclesiásticas que venían de Europa, básicamente vinculadas al proceso de migración y de asentamiento de personas que llegaban de Europa, de los españoles europeos que se afincaban en América, ¿no? Y bueno, una migración que, como sabemos, se mantuvo sin solución de continuidad en los 3 siglos de dominio español. A cambio de esta protección, evidentemente, la corona pues sí que se reservaba una serie de privilegios, básicamente un férreo control sobre las actividades, personal y financiación de la Iglesia americana, ¿no? Que hiciera que hasta cierto punto la Iglesia quedara como una especie como de apéndice de la corona. Es un elemento bastante importante para entender lo que pasa, ¿no?
Una consecuencia que es, básicamente, que la corona dedicó ingentes recursos a la implantación, todo lo que tenga que ver con la implantación de la Iglesia en América. No solamente con las misiones, las revoluciones de Paraguay son un ejemplo, con una gran financiación que llegó desde las arcas reales, pero es que cualquier elemento que tenga que ver con el desarrollo de la Iglesia americana en estos momentos tiene detrás el apoyo decidido del Estado. Hablamos del florecimiento, de la creación de iglesias y de parroquias en ciudades y en zonas rurales, la conformación de una religiosidad muy propia, que en muchos territorios americanos adquiere modalidades muy propias, muy particulares y muy locales, el surgimiento de devociones, algunas llegadas de Europa, otras que son devociones plenamente americanas, y la formación de una red, por ejemplo, de congregaciones y de cofradías que mezclan lo devocional con la sociabilidad. Es decir, realmente esto es un elemento que hace que la Iglesia se implante muy radicalmente en la sociedad americana y que sea muy difícil de diferenciar ambas, ¿no? Claro, hay que indicar, de otro lado de la lanza, hay que admitir que este apoyo generó, como he dicho, unos fotos de dependencia crónica de la Iglesia americana. La Iglesia se acostumbró en este aspecto a tener el apoyo decidido del Estado y bueno, nuevamente, el ejemplo de las misiones es quizá uno de los más claros. ¿Qué pasa con la independencia? Como se puede deducir, la independencia tuvo un impacto muy grande, muy notable, y en gran medida negativo. Si efectivamente la corona estaba detrás de la Iglesia, cuando la corona desaparece, como se crean los nuevos países que rompen con España, se corta ese cordón umbilical económico, material del apoyo estatal, ¿no? Y de hecho es más, incluso en los primeros momentos el conflicto con España, los conflictos bélicos hacen que muchos religiosos españoles, europeos que estaban en América, pues o huyan o sean expulsados, depende de los territorios, ¿no? Es decir, de repente la Iglesia se encuentra con una falta de un personal que no puede cubrir con unas vocaciones locales que no daban para todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Y este fue el origen de una imagen que se ha cronificado a lo largo de los siglos XIX y XX, es recurrente en escritos, documentos, reflexiones eclesiales a nivel nacional en cada país, a nivel regional en toda América Latina, incluso a nivel eclesial en Roma, esa idea recurrente de que, bueno, hay un déficit de personal, ¿no?, que había que cubrir como sea. Y eso es un dato importante, esa necesidad de personal que el Concilio Plenario Latinoamericano en el año 1899, o el CELAM en mediados del siglo XX, o cualquiera, continuamente repetían: necesitamos operarios, necesitamos sacerdotes. Mientras tanto, ¿qué pasa en España? Bueno, pues en España las cosas tampoco pintaban nada bien para la Iglesia en las décadas posteriores a la independencia, no por la independencia americana, sino porque en España se daba también un proceso, el proceso de lucha entre el liberalismo y el absolutismo, el nuevo y el antiguo régimen, que en España desembocó en una guerra civil, luego conocida como Guerra Carlista, en la 1830, que tuvo como consecuencia un ataque fortísimo contra la Iglesia, a través de un doble proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos que pasaron a manos del Estado y de exclaustración del clero regular, es decir, de disolución de las órdenes religiosas, ¿no?, como un modo de limitar el peso social, poder económico y, por lo tanto, también poder político de una Iglesia que se había mostrado pues bastante mayoritariamente proclive a defender ese antiguo régimen absolutista antes que el nuevo régimen liberal que había vencido. Y de este modo, en 1836, en febrero, se decretaba la disolución de todas las órdenes y congregaciones religiosas, especialmente las masculinas, ¿no? Y una disolución que radicalmente acababa con siglos de presencia del monacato, de ese clero regular, de sacerdotes, de frailes, ¿no?, que serían obligados a elegir entre pasar a ser sacerdotes normales y corrientes que tenían sus parroquias, o algunos decidieron exiliarse a otros países europeos, unos pocos a América, para seguir siendo religiosos, ¿no? Pero lo cierto es que la gran mayoría, digamos, que se acomodó y desaparecieron todas las órdenes. Bueno, he dicho que se disolvieron todas las órdenes. ¿Todas? Pues no. Un territorio español resistiría entonces y siempre a la exclaustración, un poco parafraseando esa famosa frase inicial de los cómics de Asterix. Me estoy refiriendo, claro está, al territorio, a las pocas colonias, a los restos del imperio colonial que permanecieron en manos de España tras la oleada independentista, básicamente Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En estos lugares, los gobiernos españoles, que eran muy anticlericales en la metrópoli, sin embargo, vieron que aplicar esa norma en estos territorios podía ser contraproducente. Y, de hecho, los conventos siguieron abiertos y florecientes en La Habana, San Juan, Manila, en esos territorios.
las órdenes seguían administrando grandes territorios misionales, seguían teniendo sus conventos, sus iglesias, sus universidades, sus colegios, sobre todo en Filipinas, ¿no? Como si nada hubiera cambiado. ¿Por qué esta contradicción, ¿no? Que un gobierno que era claramente anticlerical en España fuera absolutamente permisivo en los territorios españoles de ultramar? Pues básicamente por una idea política. La Iglesia, con esa gran gravitación social que tenía la sociedad americana y también la sociedad hispana, bueno, pues era un elemento clave de difusión, de control social, de difusión ideológica, también de dominio político hasta cierto punto. La Iglesia modulaba opiniones, conformaba mentalidades, es la fuente de normas morales, monopolizaba la educación en muchos sitios y bueno, era un aparato privilegiado de difusión ideológica, ¿no? Evidentemente, las autoridades imperiales no eran tontas y decían, vamos a ver, la Iglesia es una herramienta poderosísima para asegurar, apuntalar la vinculación de esos pocos territorios que le quedaban, que no se habían independizado, para que siguieran siendo españoles. Es decir, la idea era, necesitamos un clero que sea patriota, un clero que sea muy pro-español, para que aquellos territorios sigan siendo muy españoles y transmitan esa idea, ¿no? Y de ahí salió la política casi contradictoria, ¿no? Para mantener, había que mantener allí una iglesia. Pero hay un pequeño problema. ¿Cómo mantenemos una iglesia llena de sacerdotes de religiosos españoles en América cuando en Europa, en España, no tenemos religiosos, nos hemos echado? Bueno, pues la solución vino pronto de la mano de esta cosa que tienen aquí, que es el concordato que hace España con la Santa Sede en 1851, que bueno, pone fin a unas cuantas décadas de lucha entre el poder civil y el poder eclesiástico. Digamos que ambas partes ceden, la Iglesia directamente acepta las consecuencias del liberalismo, de la desamortización, se adecúa a la nueva situación y bueno, el Estado también transigiría, digamos que bueno, pues sí conseguía imponer su aparato secularizador, pero estaba claro que no podía acabar con el poder público de la Iglesia y además había que resolver algo que interesaba a la Iglesia, que es la cuestión de las órdenes religiosas, ¿no? Y la cuestión de las misiones en América, ¿no? Bien, este concordato realmente no restablecía las órdenes religiosas, como quería el Estado, pero en la práctica sí dio pie a que se pudieran restablecer las órdenes religiosas como quería la Iglesia. Y esto no es un trabalenguas, voy a explicar por qué. Básicamente vino a través de una cosa que se llamaron los colegios para misiones ultramar. El acuerdo de decir, bien, no va a haber órdenes religiosas, pero vamos a permitir que aquellas órdenes religiosas que quieren actuar en ultramar, hablamos de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, bueno, pues puedan tener unos colegios donde va a formar su personal, donde van a reclutar su personal en España y lo van a formar para luego enviarlo a ultramar, ¿no? Y bueno, en estas órdenes religiosas al principio se dicen unas cuantas, las que ya existían, que estaban ya implantadas en América, pero también se dice que, bueno, que se va a aprobar una tercera orden. Se aprueban 3 órdenes, 2 generales y una tercera orden. El problema de esta tercera orden en la práctica significa que prácticamente todo aquella congregación religiosa que quisiera volver a España de manera legal, se acercaba a un obispo, le pedía que le nombrase en tercera orden misionera, entonces el obispo le daba el permiso e inmediatamente se convertía en un proveedor de misiones para América. Esto hicieron que a partir de 1860, primero tímidamente, luego con más intensidad, pues prácticamente todas las órdenes religiosas antiguas disueltas, más un montón de nuevas órdenes, sobre todo de origen francés e italiano, creadas en este momento, comenzaron a llegar a España bajo el aparato de ser misioneros ultramar, creando conventos oficialmente llamados colegios de misiones, donde formaban personal y rápidamente también creaban conventos en el otro lado del mar para, bueno, casi como coartada justificación para poder existir en España y, bueno, enviar aquí personal. Bueno, una etapa muy interesante. La cuestión es que, claro, durante el siglo XIX a España le interesaba por el dominio de los territorios coloniales que tenía, ¿no? Pero ya a partir del último cuarto del siglo XIX se aprecia un cambio muy interesante, porque ya en 1880 hay un cambio, una pequeña modificación que es de capital importancia para entender cuando vamos a llegar a Paraguay. Y es que los colegios de misiones siguen existiendo, protegidos con un montón de beneficios y exenciones que hacen que las órdenes religiosas tengan mucho interés en ser reconocidos como tales porque tienen, bueno, pues el apoyo del Estado muy, muy grande. Pero lo importante es que hay un pequeño cambio en la ley. Se dice que no solamente los misioneros tienen que ir a las colonias españolas, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, sino que dice que también pueden ir a cualquier país americano de habla hispana.
Y este dato pequeñito es interesante, ¿no? Porque dice, los países americanos como Española va a ser a partir de 2013. Va a ser el momento en el que de repente, con esta base, pues muchas de estas congregaciones religiosas comiencen a hacer una gran expansión, por otros países ya independientes de América Latina. Bueno, ¿por qué este cambio? Sería largo explicar el porqué de este cambio, pero bueno, yo me acuerdo como una cosa. A partir de los años 50, la historiografía, sobre todo inglesa y últimamente llegado a la española, se desarrolla un concepto llamado el imperio informal. No me gusta mucho el imperio, pero voy a explicar lo que es. La idea de que, bueno, de que existen imperios que se hacen mediante el dominio político y la colonización, pero que también hay momentos en los cuales unos países pueden ejercer una influencia en los otros territorios, pues a través de elementos lábiles, elementos que no tienen que ser el dominio, la conquista, la violencia, ¿no? Sino mediante elementos que tengan que ser como la influencia económica, la influencia cultural, la influencia religiosa, que van mundialmente ligados, ¿no? Y en gran medida creo que va por esa línea. Es decir, España lo que en cierto modo intenta en estos momentos es recuperar un papel, una presencia en esa comunidad iberoamericana de naciones que se había roto con la independencia, que se había malamente mantenido con una serie de errores en cuanto a política española, y digamos que, bueno, que se ve que efectivamente pues, tener este personal de origen español destacado en prácticamente todo el continente hispanoamericano, pues es una manera importante. ¿Por qué? Porque además la Iglesia, recordemos, la gran conformadora de ideologías, mentalidades, educación y moralidad en estos territorios. Entonces, es ahí que a partir de este momento comienza a haber una presencia creciente, cada vez mayor, de religiosos españoles en territorios de las naciones sudamericanas. Finalmente, hemos hablado de estos dos, de América y España. Falta un tercer actor, que es la propia Iglesia Católica, personificada, por supuesto, en los organismos centrales de gobierno, la Santa Sede, ¿no? Este tercer actor importante, ¿no? Porque básicamente, desde mediados del siglo XIX, Europa y también España veía imbuida en lo que se ha venido a denominar el segundo impulso misionero. He puesto aquí este nombre, ¿no? Es un nombre muy rimbombante para decir básicamente que es el momento en que Europa, que está en expansión, que es el momento de conquistas coloniales, el momento del reparto de África, del casi reparto de Asia, ¿no? Y Oceanía queda en manos europeas, ¿no? Bueno, pues este dominio europeo viene acompañado de que las iglesias, no solamente la católica, sino las iglesias cristianas europeas, tuvieran de repente un interés grande por también expandirse, entender y cristianizar estos territorios, ¿no? Convertir a la mayor cantidad de gente posible al cristianismo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues vino bastante de la mano esa conquista, esa expansión colonial, con la expansión de un interés por las misiones, por esta idea de convertir al cristianismo a africanos, asiáticos, chinos, cualquier persona europea, ¿no? Bien, y ahí llega el punto, ¿qué pasa con España? Bueno, España tiene un problema. España llega a esa imagen del impulso misionero, despierta el fervor por las misiones, el fervor incluso popular. La gente pues, recaudaba dineros para las misiones. Bueno, el problema es que, claro, esa imagen de las misiones mítica, casi heroica y casi de película norteamericana, ¿no? De lugares extraños, exóticos y culturas tan diferentes, tenía una contrapartida. Es que en el caso de España, Roma va a intentar siempre desde el principio que ese esfuerzo que va a hacer España de enviar religiosos fuera vaya dirigido a Iberoamérica. ¿Y por qué? Básicamente por razones de peso fáciles de explicar, históricas, culturales, lingüísticas, es decir, es evidente, ¿no? Idiomáticas, quiere decir, los españoles tenían una ventaja en Iberoamérica. No necesitaban en gran medida aprender una lengua, porque ya la conocían, ¿no? Y las adaptaciones culturales iban a ser mínimas. Esto hace que, bueno, que muchas órdenes europeas que tienen intención de expandirse en América Latina, sobre todo congregaciones francesas, alemanas y italianas que hablado antes, pues lo que hagan es directamente destinar a su personal español a esa labor de implantarse en América, ¿no? Son tres datos muy, muy importantes. Esto hace que, como consecuencia, pues de estas convergencia de elementos, estos tres factores, se hiciera que ya en la primera década del siglo XX los religiosos españoles fueran, por un lado, la mayoría de los religiosos extranjeros en la gran mayoría de países hispanoamericanos. En segundo lugar, es que estos son datos de hace 2 años, de 2020, pero es que es la misma idea, ¿no? La mitad de misioneros españoles están en América Latina. Es decir, y este dato se podría haber repetido hace 50 años, hace 100 años. Es decir, efectivamente,
América Latina es el gran destino de esos misioneros, ¿no? Estos que estaban en misiones. Datos que además conocemos a partir de 1950, cuando el Estado español comienza a registrar datos de este proceso, que se ve evidentemente que la presencia en América Latina es abrumadora en el caso de los españoles. Bueno, ¿qué pasa con Paraguay? Vamos a hablar del tercer y último apartado, ¿no? ¿Qué parte de ese movimiento llega a Paraguay? Bueno, realmente, pues como en el resto de territorios ex comunidades de España, bueno, con la independencia, en gran medida, los sacerdotes españoles que había tienen que escaparse, o son expulsados, optaron por irse, las nuevas autoridades asumen el patronato regio, es decir, hay un proceso muy similar, solo que en Paraguay hay una salvedad muy importante, es la llamada Guerra de la Triple Alianza. Esta guerra hizo que, bueno, como el resto del país, pues la Iglesia sufriera un auténtico desmantelamiento como consecuencia del impacto, la catástrofe demográfica que sufrió todo el país en esta guerra, ¿no? Y es precisamente al final de esta guerra, en el proceso de reconstrucción del país, también de la Iglesia, cuando tenemos constancia de la llegada de sus primeras oleadas de religiosos españoles a Paraguay independiente. Curiosamente, no venían directamente de Europa. De los religiosos que conocemos, que llegan hacia 1880, 1890, vienen de otros países latinoamericanos, especialmente de Argentina, de donde se habían instalado previamente. Es decir, Argentina era un país que había tenido un desarrollo muy precoz en cuanto al ser foco de interés de esa expansión de las órdenes religiosas españolas en Hispanoamérica, y es de ahí donde estos religiosos son reenviados o transferidos a Paraguay, ¿no? Algunas son órdenes de una antigua presencia, hablamos de franciscanos, de agustinos, de jesuitas, viejos conocidos en Paraguay. Se suman también congregaciones de nueva creación, especialmente las congregaciones de enseñanza, ¿no? Generalmente de origen francés del siglo XIX. Por ejemplo, la mayor presencia española en la Comisión del siglo XX son los hermanos de las escuelas cristianas, hermanos de la Salle, ¿no? Que, bueno, en cuanto se implantan, pues rápidamente tienen una gran base de personal español. No todos ellos, pero muchos en el inicio son religiosos de origen español los que se implantan, ¿no? Como también religiosas, sobre todo de esas religiosas de vida activa, no las monjas de clausura, sino religiosos de vida activa en educación, en sanidad, en atención social, que tienen mucho desarrollo desde fines del siglo XIX. En todo caso, hay que recordar un dato, y esto sí que no podemos olvidarlo, que es que en el conjunto de esa presencia religiosa española en Iberoamérica, Paraguay fue siempre un territorio que podemos considerar en términos cuantitativos pues, marginal. Es decir, no llegan las cantidades de gente que llegan a países, evidentemente, con una mayor carga demográfica, con una mayor población y también con una mayor necesidad o una mayor estructura de la Iglesia, ¿no? Sin más, antes he indicado cómo en la década de los 50 comenzaron los datos estadísticos. Este es un dato simplemente que he tomado de una cosa que se llama España Misionera, que es una publicación, es un primer compendio de 1961, en el cual una cosa llamada Consejo Superior de Misiones, que crea el gobierno español, se dedica a recontar cuántos religiosos de ambos sexos están viviendo fuera de España. Es una maravilla de las estadísticas. Quien quiera trabajar es la manera de iniciar. Y bueno, aquí vemos cómo los datos son claros, ¿no? De los 17.500 y pico de religiosos de ambos sexos españoles que había en América Latina, pues apenas unos 150 están en Paraguay. Son muy poquitos, evidentemente, pero sabemos que también no solamente es todo cuantitativo, también hay cosas cualitativas, ¿no? Un dato interesante que tiene y que me ha sorprendido es el reparto por sexo, porque es curioso porque para esa época, ya desde 1920-30, la mayor parte de esta presencia sobre todo femenina. Es curioso como en el siglo XX pensamos en las misiones como sacerdotes y frailes y sin embargo la mayor parte del aporte personal, sobre todo del personal femenino, ¿no? Curiosamente, no sé por qué, es una pregunta que alguien me gustaría que pudiera responder. En el caso de Paraguay, el aporte español es fundamentalmente masculino. Bueno, habría que ver. Yo no tengo respuesta, pero seguro que alguien podría darnos una respuesta, ¿no? Un número tan pequeño, en términos cuantitativos, la ventaja de que, bueno, también la distribución entre órdenes religiosas sea más pequeña, ¿no? De hecho, estos son los datos, como repito, de 1961, en el que hay censos españoles que había en Paraguay,
y vemos cómo, bueno, pues se concentra en una serie de pocas órdenes, jesuitas, agustinos, escuelas cristianas, franciscanos, ¿no? Y en el caso de las religiosas, la Compañía de Santa Teresa. Bueno, son, para que alguien quiera trabajar, lugares en los cuales se podía comenzar a hacer una investigación en profundidad de quiénes eran, por qué venían, cómo llegaron, qué hicieron, ¿no? Algo que, por ejemplo, podemos decir, voy a citar dos casos, ¿no? Los jesuitas. Aquí tenemos pues, uno de los colegios jesuitas más importantes de Asunción. Jesuitas desmantelados en el siglo XVIII, a mediados del siglo XIX sí que intentaron volver al Paraguay, crearon una especie que llamaban la Misión del Paraguay en 1944, con la idea de volver, que abarcaba territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Realmente con ese nombre de Paraguay no se instalaron en Paraguay, es interesante, pero lo cierto es que ya en el último tercio del siglo XIX, estos conventos jesuitas de esta región del Gran Río de la Plata, pues fueron puestos a la encomienda de la provincia jesuita de Cataluña-Aragón, es decir, de los jesuitas que procedían de las regiones españolas de Cataluña y de Aragón, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando ya pues los sucesivos obispos de Asunción intentaron repetidamente ante los gestores, haciendo gestiones ante los superiores que habían en Buenos Aires de esta delegación para conseguir que llegara, ¿no? Y de hecho fue en 1925 cuando se dijo que sí, cuando el superior de Buenos Aires, Ramón Lloberola, de origen catalán, pues le dijo al superior general, queremos ir a Paraguay, le dijo, ok, podéis ir, y en el año 27 llegaron los 5 jesuitas, entre desde Buenos Aires, que aunque llegaron desde Buenos Aires, eran 5 jesuitas de origen, como he comentado, español. Felipe Lérida, Eustaquio Zurubitu, Antonio Grespi, es decir, eran una presencia española. Y de hecho los jesuitas han sido en Paraguay mayoritariamente españoles hasta más o menos la década de 1960. Han tenido una presencia muy, muy importante. Otro caso, bueno, un ejemplo también interesante, que conozco un poco más de cerca, pues el caso de los franciscanos. Aquí tenemos la iglesia de San Francisco en Asunción, ¿no? En este caso vino de manos de la equívocamente llamada provincia franciscana de Cantabria, que realmente, a pesar de ese nombre, es básicamente la provincia del País Vasco, donde están los franciscanos del País Vasco, como se llaman de Aránzazu, que llegaron más o menos hacia 1920 con la idea de hacerse cargo de lo que se llama el Comisariado de Tierra Santa en Paraguay, en Asunción. ¿Qué es el Comisariado de Tierra Santa? Los franciscanos, por tradición, son la orden encargada por el Vaticano de representar a la Iglesia Católica en esa administración de los lugares santos de Palestina, de Jerusalén, de Belén, en colaboración con otras iglesias cristianas, ortodoxas, diversas denominaciones diferentes. Y bueno, con la idea de sostener económicamente esta misión en Palestina, los franciscanos tienen lo que llaman comisariados en diversos países, en los que básicamente lo que hacen es recoger dinero para el mantenimiento económico de eso, ¿no? Y cuando llegan a Asunción, llegan con esa orden, llegan con esa idea de dedicarse a ser una delegación de esa orden en Palestina. Además, cuando llegan, rápidamente se encuentran con un país que necesita clero, con unos obispos que les abren las manos, que les piden repetidamente que se extiendan más, y efectivamente a partir de entonces pues va a llegar un goteo de franciscanos vascos, como he dicho, vía Argentina, porque es una de las vías de entrada, estableciendo pues pequeñas residencias en lugares como Guarámbare, Sapucay, Villarrica, creando una especie de pequeña red de extensión. Otra historia, como he dicho, sería también muy interesante de analizar. En fin, pues para concluir, porque se me agota el tiempo que me han dado los organizadores, ¿no? Bueno, pues la presencia española en Paraguay, en el conjunto de Iberoamérica, en los siglos XIX y XX, sigue siendo unos aspectos más oscuros y menos conocidos de estas relaciones humanas, culturales, sociales y también, por supuesto, religiosas que se establecieron entre España y los territorios, los países iberoamericanos tras la independencia. Sin embargo, lo interesante es que las fuentes de las que disponemos, que son fuentes muy abundantes, curiosamente, nos muestran un panorama que es muy rico y variado, en el que se mezclan religión, emigración, política internacional, cultura, desarrollo social, educación, entre muchos aspectos en los que se concretaba la actuación de estos religiosos españoles, ¿no? Por lo tanto, y con esto quiero acabar, tenemos una historia abierta ante nosotros. Yo creo que más que haberles dado respuestas, lo que espero es que ha despertado en algunos de ustedes el interés porque alguien se anime a profundizar en la investigación y el conocimiento de este capítulo, como he dicho, tan interesante, tan importante
y a la vez tan poco conocido de la historia común entre el Paraguay y España. Gracias. Bueno, Óscar, fantástica exposición. La verdad que nos ha encantado por aquí. Bueno, yo tenía unas cuantas preguntas. Además, te has ajustado fantásticamente al tiempo, con lo cual vamos a tener espacio para comentar algunas otras cosas. Por empezar un poco en el hilo en el que habías ido tú desarrollando la exposición y volver un poco a esa España de la cual salen a lo largo del siglo XIX y los motivos de los que hablabas de ese cambio a partir de 1880, que es un cambio importante, que relacionas con la cuestión del imperio informal. Yo que estoy muy relacionado con los estudios de diplomacia y de política exterior, está el concepto también de diplomacia cultural, que de alguna manera se puede estar relacionando un poco con esa cuestión del imperio informal, también en la diplomacia informal, que tengo algunos colegas que lo trabajan. Yo quería preguntarte sobre el grado, que tú crees, el grado de interés o de activación que tenía por desarrollar el Estado español en esa migración eclesiástica. Si era simplemente una cuestión pues, que facilitaban pero sin darle demasiada importancia, o si realmente se convirtió en un elemento de política, de diplomacia cultural de España, del Estado español, hacia la América Latina que se había independizado. Yo creo que fue realmente una política para muchos de los protagonistas de los responsables de la diplomacia, de la política exterior española, una cuestión realmente buscada, de interés, quiero decir. Sí que es cierto que los protagonistas, es decir, los religiosos, en una medida, ellos tenían sus motivaciones, la Iglesia tenía su motivación, que era la expansión de la Iglesia, la conversión en los casos de indígenas, sobre todo el mantenimiento de las estructuras y el sostenimiento de una Iglesia y el desarrollo de estructuras de la Iglesia en América Latina que necesitaba. Pero yo creo que en gran medida muchas y hay una coincidencia, ¿por qué? Porque muchos de los gobiernos españoles, porque hay una especie como de recorrido, ¿no?, en el que prácticamente sin opción de continuidad diversos gobiernos de muy diverso pelaje ideológico, en época republicana, en época monárquica, en la dictadura franquista, mantienen ese interés por favorecer, con altibajos, con diversos momentos, pero por favorecer y promover la idea de que se tiene que hacer de que hay que ayudar a que haya esa presencia por parte de los religiosos españoles en América Latina. De hecho, los beneficios de las colegios de misiones se mantienen hasta 1931, cuando ya España había perdido las colonias hacía 4 décadas. 3 décadas largas, ¿no? Y sin embargo se mantiene esa idea, ¿no? Ahí claramente la única explicación puede ser que hay un interés porque efectivamente quiere hacerse presente en la vida, yo creo que es más allá que la vida religiosa, que a veces nos centramos mucho porque son religiosos en la vida religiosa. Es un problema que tenemos con estos estudios, ¿no? Yo cuando comencé a estudiar aquí pensaban que yo era sacerdote. No soy. ¿Por qué? Porque solamente se dedicaban a estudiar cosas de historia de la Iglesia desde la propia Iglesia, ¿no? Sin entender que, bueno, que la Iglesia tiene una serie de dimensiones multifacéticas que hace que, y además en una sociedad como las sociedades hispánicas en ese momento, con una gran impronta católica en todos los ámbitos, pues tenía una importancia en muchos elementos. A ver, muchas de la base educativa, a pesar del desarrollo que va haciendo los estados de la educación pública, tiene un gran componente por parte de la Iglesia, ¿no? Y es un elemento que estaba ahí. Yo creo que los gobiernos españoles eran conscientes de ello y, en cierto modo, querían instrumentalizarlo. Otra cosa es que lo consiguieran, otra cosa es hasta qué punto lo buscaban, pero uno se va a ver que en 1860-70 hay un favorecimiento de estos colegios de misiones, en 1920 sigue habiendo un favorecimiento, con algunos elementos diferentes ahí, y en 1970 todavía el Estado, en 1980, todavía el Estado español otorgaba privilegios a todos aquellos religiosos, que ya cada vez menos entonces, por la crisis vocacional, que tenían como objetivo ir a entre comillas, esas misiones, que básicamente en gran medida ir a Iberoamérica. Entonces, veo que sí que hay una comprensión de que es algo casi de política, independientemente de las evoluciones políticas que hay en el gobierno español. Muchas gracias, Óscar. Hablabas también de que se produce ese segundo impulso misionero y yo quería preguntarte un poco
igual que durante la colonia hubo esa obsesión por la monarquía hispánica, ya no solo de que la gente que fuese para allá, no religioso estoy hablando, fuese cristiano viejo, toda esa cuestión, sino que los propios eclesiásticos protegiesen, digamos, la América hispana ante los movimientos heréticos dentro del cristianismo, ¿no? De que no fuesen protestantes a América Latina, bueno, al territorio español en ultramar. Yo quería consultarte si en este segundo impulso había, ya fuese desde Roma o desde las instituciones eclesiales o desde el Estado español, algún intento por controlar políticas, podría ser liberales, que has estado hablando, liberal o absolutista, o incluso el intentar atajar también posibilidades de que fuesen para allá sacerdotes o religiosos que a lo mejor tenían algunas ideas un poco más controvertidas, vamos a decir, con respecto a la política que desplegaba Roma. Sí, bueno, has dejado varias cosas que son todas muy interesantes y también hay que ver cada actor cómo lo piensa, ¿no? Hombre, el Vaticano sí que es cierto que en gran medida el primer interés que tiene es básicamente de consolidar su presencia en el que hay que entender que es el mayor continente católico. Es decir, porque en Europa había una división muy clara entre norte y sur, entre este y oeste, entre diversas confesiones dentro del cristianismo, pero en América, de México para el sur, todo era, en gran medida, era un territorio casi, bueno, no casi, inicialmente, monopolio de la Iglesia Católica. Es un dato interesante que se quiere preservar, ¿no? Entonces, en gran medida, este elemento por parte del Vaticano, por intentar, por todos los medios posibles, convencer en gran medida a los españoles, no solamente a los españoles, de hecho también llegan inmigraciones religiosas en menor medida de franceses, de italianos, pero con ese impulso a que sean los españoles, básicamente con la idea de que, bueno, hay que desarrollar una estructura eclesial que hay que reconocer, bueno, pues necesitada de mucho movimiento, ¿no? Claro, el propio segundo impulso misionero, un dato que tiene en comparación con el primero, que es el que se produce en el siglo XVI, es la diferencia, es que es un impulso misionero básicamente católico. Es decir, las misiones católicas, propaganda fide, se crea en el Vaticano con la idea de expandir el cristianismo, el catolicismo. Es decir, las confesiones protestantes en Europa no son misioneras, es decir, no son proselitistas durante el 16, 17, 18. No tienen una intención de convertir a otros pueblos, a otras culturas, al catolicismo, ¿no? Este segundo impulso misionero sí que tiene ese cambio. Es un momento en el que también se inician las misiones protestantes, las misiones desde Salto. Y claro, ya en el siglo XX sí que es cierto que un territorio de lucha es la América Latina. Y de hecho, algunos de los intentos que hace el Vaticano por seguir favoreciendo esta presencia de españoles en América Latina es básicamente que se llevan como bastión para la penetración protestante, que es muy fuerte a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es muy importante, con apoyo norteamericano, y una cantidad de cosas, pero sí que funciona con eso, ¿no? Entonces, claro, para el Vaticano el problema es básicamente religioso, ¿no? Otra cosa es que otros actores, como puedan ser los gobiernos, pues vean otro tipo de intereses, ¿no? Los españoles tienen una idea de presencia cultural. Antes de que existieran, pues eso, instituciones como las que tenemos, como estamos acá ahora, aquí como este centro cultural, pues digamos que los centros culturales podrían ser eso, ¿no? El tener una cantidad de personajes, algunos de ellos además de reconocido prestigio intelectual, trabajando en América Latina, pues, una manera de que España se hiciera presente en ese y que conformara parte de esa, entre comillas, inteligencia local, ¿no? Esa es la cuestión que hay. No, son elementos que también están. También para muchos gobiernos latinoamericanos, atraer este tipo de clero también tenía consideraciones políticas, ¿no? Estamos hablando del caso de Paraguay y podemos recordar el caso del Chaco, esa disputa por el Chaco con Bolivia. Bueno, pues en el caso de Bolivia sabemos que una de las maneras que tenía de afianzar y de reivindicar a nivel de política internacional el dominio de esos territorios fronterizos era mediante la implantación de misiones en las cuales se favorecía, con toda serie de privilegios, incluso económicos, a misioneros, la mayoría de ellos españoles, a que crearan misiones entre los indígenas en zonas fronterizas para, de paso, de ese modo, pues un poco poder tener una justificación a nivel internacional de que ese territorio era básicamente controlado, era parte de la soberanía de esos países, ¿no? Es decir,
se entremezclan muchos elementos. Es lo que le hace bonito a esta historia, porque realmente estamos trabajando no en un elemento puramente religioso, no en un elemento puramente cultural, no un elemento puramente político, sino una mezcla de esos niveles de cuestiones y además con la cosa añadida de que al estar hablando de territorios diferentes, de países diferentes, se mezclan los intereses de los lugares de partida, los lugares de llegada. El análisis es mucho más complejo, pero es mucho más interesante. En ese segundo impulso misionero del que hablabas y en esa llegada de franciscanos, de jesuitas a América Latina, que particularmente nos has mostrado cómo bueno, la estadística en Paraguay es verdad que cuantitativamente muy reducida y de los alrededor de 18.000 habías mencionado, 17.500, tan solo 150 estaban en Paraguay. Yo te quería preguntar si en ese proceso de expansión has llegado a poder cuantificar más o menos entre las órdenes el número si en algún periodo a lo largo de ese siglo, más o menos esos 80 años, desde 1880 a 1960, 1970, si hay algún periodo en el que los franciscanos o los jesuitas, o hay algún impulso claro que sitúe alguna de estas órdenes como predominante en Asunción. A ver, la situación que hay en el Paraguay independiente es diferente al que podía haber en el Paraguay colonial, ¿no? En el cual sabemos pues que las revoluciones primero fueron jesuitas, luego entraron los franciscanos y sabemos que había solamente un número reducido de órdenes. De hecho, la corona española solo permitía a 5 órdenes en toda América Latina. Es un elemento muy importante, ¿no? Entonces sí que había un elemento de predominio porque no podía haber una libertad. Es decir, pues por ejemplo, los benedictinos no podían tener presencia en América porque estaban prohibidos por la corona española, ¿no? Entonces, eso hace que después haya una mayor diversidad. Y esa mayor diversidad se traduce igual en que hay una menor relevancia en el sentido de que no hay un dominio claro de una orden religiosa, pero sí vemos que hay, vamos a decir, una especialización, por decirlo de algún modo, ¿no? Por ejemplo, los jesuitas vemos como, por ejemplo, son sobre todo una orden, sobre todo muy dirigida hacia el mundo urbano, ¿eh? Muy dirigida además al mundo de la educación. De hecho, la imagen que he puesto del gran centro en el que se implanta en Asunción es un colegio, ¿no? Un colegio donde se educa bueno, a las élites, y no solamente a las élites, es una manera de conseguir esa penetración, ¿no? Entonces, en cambio, los franciscanos, por ejemplo, pues su dedicación es básicamente a las llamadas misiones populares, es decir, no las misiones de revoluciones indígenas de conversión, sino a ser elementos itinerantes de apoyo. Iban de pueblo en pueblo, pues dando predicaciones, haciendo, es decir, en sitios donde el sacerdote parroquial no podía llegar porque era inmenso, y es una cosa muy típica, muchas parroquias eran inmensas, el sacerdote no podía llegar a todos los sitios, entonces los franciscanos se dedicaban a eso, a ir ayudando, entre comillas. Entonces llegaban a un pueblo, hacían allí lo que llamaban la gran misión, hacían una serie de sermones, predicaciones, daban misas, bautizaban, y hacían, digamos, toda una serie de servicios religiosos concentrados en un poco periodo, en una semana, en 10 días, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, los franciscanos tengan una gran presencia en el mundo rural, ¿no? Es también otro elemento. El tercer grupo que es muy importante que también llegue a Asunción, ¿no? Que llegue a Asunción. Y de hecho, Asunción, así por qué, que llega a Paraguay, Asunción es la vía de entrada generalmente. Asunción es donde llegan la mayoría de todos, y cuando llegan allí con la intención de establecerse en Asunción, luego son los obispos locales los que dicen, sí, está muy bien, pero mire usted, yo necesito gente que vaya a otros sitios, necesito gente que vaya a Encarnación, que vaya a Ciudad del Este, que vaya a cualquier otro lugar donde hay más necesidad que en Asunción, ¿no? Pues los hermanos de la instrucción, hermanos de la educación, que son, bueno, pues un tipo de congregaciones creadas en Francia en el siglo XIX que se expanden rápidamente a España, ¿no? Y que de España, mucho de su personal acaba yendo a América Latina y de hecho a Paraguay. Bueno, pues al final acaban instalándose en zonas rurales y urbanas. ¿Por qué? Porque sí, hacen grandes colegios, buscan hacer grandes colegios en las ciudades, pero a la vez también son impulsados por la iglesia local para que vayan a lugares concretos, ¿no? Lo que sí que es interesante es que cuando uno hace una microhistoria, es decir, va a analizar comunidades concretas, ciudades concretas, pueblos concretos, puede ver esa presencia, esa gravitación. Es decir, muy difícil entender la historia de la iglesia en Villarrica, por ejemplo, sin entender lo que hacen los franciscanos, que durante 60 años están continuamente allí atendiendo y de alguna manera conforman pues cómo es esa vida local de la iglesia, ¿no? Ese tipo de historias, de microhistorias, también son interesantes. Contamos
curiosamente con unas fuentes muy buenas, porque los religiosos tienen la virtud de dejar todo por escrito, de escribir mucho, de dejar mucha documentación, hacen cartas a sus superiores, hacen memoriales, escriben sus historias, que las dejan escritas, que son gente de la orden que comenta casi crónicas de lo que hacían sus antecesores, ¿no? Tenemos un caudal de fuentes muy interesantes para entender, para que un historiador llegue y analice esa idea, ¿no? Básicamente porque, como he dicho, sobre todo en ese nivel local es donde se aprecia mucho esa impronta, esa influencia que pueden tener ciertas congregaciones dentro del país. Y es de esa suma donde se puede llegar a apreciar la importancia real, ¿no? Aparte, otro dato también, has citado, ya por aprovechar, has citado, bueno, los datos son pocos, 150 que aparecen en 1961, a ver, antes había más, son datos muy irreales, ¿eh? Es decir, que un poco analizando, claro, son los datos que tienen que ver con el lugar donde está radicada esa, entre comillas, delegación de cada congregación, de cada religiosa en qué país. Y hay que decir que en muchos casos, justamente por las características poblacionales de Paraguay y por el sistema que tienen las zonas religiosas, ¿no? Que hacen estructuras que no corresponden con las que conocemos, ¿no? Es muy habitual, por ejemplo, que una religiosa que se expanda por un nuevo continente, al principio, pues cree demarcaciones que abarquen varios países, ¿no? Y se sitúan la sede central en un país, que generalmente en el caso de Paraguay, vamos a ver claramente, es Brasil o es Argentina, por razones poblacionales, básicamente, ¿no? Pues más antes, ¿no? Claro, esa gente oficialmente en muchas estadísticas aparece como que pertenecen a la provincia de Argentina o de Brasil, aunque luego veamos que efectivamente está yendo a Paraguay. Por eso es también interesante que hay que hacer más investigaciones, porque yo estoy seguro de que esta cifra es una cifra a partir de la cual vamos a trabajar, pero las cantidades van a ser mayores, ¿no? Básicamente por eso, porque, por ejemplo, un caso que conozco, el de los padres betarramitas, que es una congregación de origen vasco que se instala inicialmente en Buenos Aires, y de ahí se instala en Montevideo y llega a instalarse en Paraguay, tiene casas en Asunción, en Ciudad del Este. Pero claro, cuando uno va a las fuentes, sistemáticamente aparecen como que están en Argentina, ¿no? Cuando realmente, cuando hacemos de cada individuo, hacemos el seguimiento de dónde ha estado, dónde ha trabajado, vemos que muchos de ellos pasan largos periodos en esas casas que tienen en Paraguay, ¿no? Es decir, hay que hacer un trabajo muy importante de cata, de usar las fuentes que son muy abundantes, muy desconocidas, porque vamos a encontrar bastantes sorpresas. Has comentado, Óscar, has hablado un poco de los franciscanos, ese papel que tenían en las comunidades populares, digamos, en las misiones populares hacia el interior. Y has mencionado ese carácter más urbano de los jesuitas. Te quería consultar, esto es más conocido quizá en Paraguay, pero quería consultarte si tú habías desarrollado alguna investigación sobre ese grupo, ese colectivo de jesuitas que de alguna manera desde el ámbito de la educación, que también lo habías mencionado, y de la formación en las ligas agrarias campesinas, etcétera, llegó a tener problemas con el régimen estronista. De hecho, hubo expulsiones de jesuitas que tuvieron que salir del país. No sé si has avanzado en esas investigaciones, si has podido pasar por esos casos. Bueno, uno de los elementos interesantes es que uno suele decir, ¿no? Y esto me acuerdo porque de hacer entrevistas orales es una vía muy interesante para comprender en gran medida los cambios y un poco cómo, qué procesos llevaban a la gente a embarcarse en esta idea, porque hay que decir una cosa, la gran mayoría de los que iban a entre comillas, misiones, eran voluntarios. Es decir, es una cosa interesante, ese impulso misionero hacía que mucha gente realmente su vocación era yo quiero que me manden cuanto antes fuera. Es decir, su idea, la idea de una vida plena religiosa era ir a un sitio lejano para contribuir. Es un elemento también muy interesante en cuanto a expectativas, ¿no? Pero yo me acuerdo que haciendo entrevistas con religiosos de ambos sexos, curiosamente, ¿no? Tanto hombres como mujeres, en el caso de mi tesis, entrevisté a mucha gente que había trabajado entre ellos, como he comentado, bastantes que te indicaban que habían trabajado en Paraguay. Incluso gente que estaba radicada oficialmente en Argentina. Es decir, justo enfrente de Asunción se cruza el río y es oficialmente Argentina, pero una persona que está allí puede también estar trabajando en Paraguay sin problemas, y de hecho había gente que hacía así, ¿no? Y bueno, cuando nos comentaban eso, decía que iban con que un dato interesante es cómo les había transformado. Es otro elemento, ¿no? Es decir, ellos iban con la idea de apoyar, de transformar, de, entre comillas, aportar, no sé si iba a decir culturizar, pero sí con una cierta idea, quizá
de superioridad malentendida, ¿no? Bueno, vamos un poco a ayudar al débil, vamos un poco a dar al que no tiene. Mucha gente comentaba cómo cuando llegan ahí se encuentran con que la sociedad que se encuentran es tan rica, tan importante, que lo que hacen es al revés, que ellos reciben más en cuanto a transformaciones, ¿no? Y lo que has comentado, por ejemplo, de esos religiosos que efectivamente son expulsados con el Stroessner, pues que ocurre en más sitios, no solamente jesuitas, los franciscanos, por ejemplo, vascos, a los que yo he seguido por mi tesis doctoral, también fueron expulsados. Muchos tuvieron que, bueno, expulsados, algunos fueron no expulsados, sino que por prudencia, y esto es un dato muy interesante, dice, no, el superior decidió que por prudencia a tal y tal persona era mejor cambiarle de destino antes de que pase algo. Y la idea de la prudencia es la misma idea, ¿no? Tiene que ver con que era gente que bueno, igual iba imbuida de una religiosidad que en España en aquel momento era bastante tradicional, hablamos del franquismo, hablamos de la década de los 50, 60, ¿no? Y cuando se encuentra con todo el regimiento eclesiástico en América Hispana, bueno, se habla de la teología de la liberación, que no solamente, es decir, hay una cantidad, hay una efervescencia, un caldo de cultivo. Durante un tiempo es el lugar en el que se producen más debates y más evolución teológica y social y política en el catolicismo, es el territorio latinoamericano, ¿no? Y indican cómo efectivamente ellos cambian allí, ¿no? Entonces, el hecho de que cuando lleguen allí acaben siendo implicados de ese modo en cuestiones entendidas como políticas es una parte de esa transformación, que es un elemento también interesante para analizar, porque claro, no es unidireccional. Es decir, este aporte religioso no es que nosotros que sabemos le enseñamos a los que no saben, que algunos iban con esa idea al principio, y dicen, no, cuando hemos llegado nos hemos transformado, y esa idea aparece, ¿no? Voy a repetir, los franciscanos es muy interesante, conozco el caso de uno que bueno, estuvo primero en Buenos Aires, franciscano vasco, cuando el peronismo se enfrentó con una serie de cosas con el peronismo y tuvo que no escaparse. Sus superiores decidieron por prudencia mandarlo a Paraguay. Estuvo en Paraguay cuando Stroessner también, por prudencia, lo mandaron de vuelta a España. Entonces, cuando llega a España, le ponen al servicio a trabajar en la radio, porque él tenía experiencia, una cosa interesante, había tenido experiencia, claro, en Paraguay. La radio es un elemento muy importante para la evangelización, porque hay que llegar a muchos sitios alejados, sobre todo en el mundo rural, y la radio es la manera de llegar fabulosa, ¿no? Entonces, bueno, tenía experiencia en la radio. Cuando llega de vuelta a España, está en Guipúzcoa, está en el santuario de Aránzazu, la sede central de su congregación, donde le ponen que haga un programa dominical, que haga un comentario, todos los domingos hacía comentarios sobre las, bueno, pues, no sé, pues el sermón del día, ¿no? Y bueno, hace un comentario en el cual se pone a apoyar una huelga, que en el franquismo era ilegal. Y entonces le tienen que mandar, por prudencia, de España lo tienen que mandar a Cuba, que es el último sitio donde le mandan, ¿no? Claro, cuando yo le entrevisté, hace un tiempo, pero tuve una entrevistarle, y claro, él me comentaba, es que claro, yo cuando salí de aquí, esto ni se me había ocurrido, es decir, es decir, era el respeto a la autoridad, y una mentalidad totalmente diferente, ¿no? Pero eso lo aprendí allí. Y claro, con lo que me enseñaron en Argentina y luego me reenseñaron en Paraguay, cuando llego de vuelta a mi casa, veo lo que pasa aquí y no lo puedo callar. Y entonces le tuvieron que mandar. Esas ideas son muy interesantes, ¿no? Porque también nos permiten ver que esto es mucho más complejo que la simple idea de nosotros europeos somos muy buenos y vamos a enseñar a que nos de la que va acá. Muchos de los que llegaron te dicen, nosotros aprendimos, cambiamos muchísimo allí. Y es una cosa que también, si alguien se anima, se puede estudiar, porque los escritos, las entrevistas que se pueden hacer con gente que vive en ese momento, te van a contar historias de vida realmente fascinantes. Hemos hablado mucho, sobre todo, de hombres, porque ya nos mostrabas esa estadística en la cual prácticamente 4/5 partes de 1961 del censo de religiosos y religiosas en Paraguay eran varones. Pero yo te quería consultar un poco por esa otra 1/5 parte, ¿no?, de mujeres. Se me ocurre, por ejemplo, las teresianas, por ejemplo, que desde los colegios, desde el colegio donde ellas instruían, de alguna manera estaban llevando también la formación a la clase alta, a las mujeres de la clase alta paraguaya o de la clase media alta. No sé si has podido desarrollar trabajos que tengan un poco como sujeto la mujer eclesiástica en Paraguay. Sí,
Y lo interesante es que ese es el... Por eso me sorprendió que, a diferencia de otros lugares, en Paraguay tuviera tan poca gente. Yo creo que en Gran Vía también tiene que ver por un dato, ¿no? Y es que sé que a partir de la década de los 50 hay muchas congregaciones que se instalan, de religiosas y muchos españoles que se instalan en el norte de Argentina, en las provincias colindantes con Paraguay, y sé que desde allí llegan. El problema que tengo, como siempre, es que nosotros pensamos en fronteras y esta gente generalmente las fronteras no piensan en ellas y se mueven, bueno, en un ámbito mayor, ¿no? Es la gran revolución, es decir, es el gran cambio. Es decir, yo me acuerdo que hay una novela en euskera de un escritor vasco que cuenta la historia, ¿no? Y a un momento determinado de cómo, bueno, pues es un emigrante que ha ido que acabó en América, y entonces ahí se encuentra que fue una antigua novia de su juventud, ¿no? Que ahora era monja, ¿no? Y dice, hombre, pues lo encuentras interesante, ¿no? Era antigua que es monja, ¿no? Y entonces ella le comenta, ¿no? Pues como yo, ¿no? Pues como ella. Entonces decía, ¿no? Yo cuando me hice monja no me habría imaginado nunca que mi destino iba a ir más allá de meterme en el convento y estar toda la vida metiendo en un claustro, encerrado en un convento, ¿no? Y es que a partir de la década del comienzo del siglo XX, básicamente, hay una cosa que se llaman las congregaciones de vida activa. Es un elemento fundamental. Hasta entonces, la imagen de la religiosa, que como he dicho, es la imagen de la monja de clausura, de la monja metida en el convento, de la monja que hace pastelitos para vender, y esa imagen casi, bueno, periclitada en gran medida, pero que mucha gente tiene en la cabeza, ¿no? De las monjas como algo secundario en la iglesia, ¿no? La cuestión es que a partir de la década de los 10 surge una cosa traída curiosamente de Francia nuevamente, que son los que se llaman las congregaciones de vida activa. La idea de que tiene que haber congregaciones religiosas de mujeres que no tienen que estar metidas en el convento, sino que tienen que estar bien, dentro de la mentalidad del momento, hablan de apoyo a la iglesia, hablan también de un papel a un punto secundario, pero que en el contexto de entonces era revolucionario en el sentido de que de repente son agentes activos. Has comentado la educación. La educación son los ámbitos, ¿eh? A ver, la educación es importante porque es importante dar educación católica, educación religiosa a las mujeres, pero dentro del parámetros ideológicos en un momento no se podía dejar eso en manos de los hombres, porque había una diferencia de educación entre sexo, hombre y mujer, que ha durado hasta hace relativamente una generación o dos, ¿no? También en España, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que haber congregaciones que se encarguen de educar, como has indicado, a las mujeres de clase alta y también de clase baja. Es decir, que es también muy interesante, es decir, porque ahí está la segunda cuestión. Muchas de estas congregaciones de vida activa, además de la educación, que es el primer gran ámbito en el que se meten, rápidamente abarcan otros dos ámbitos. El segundo ámbito, y esto también es importante, es la sanidad. Es decir, la gran revolución de la sanidad en muchos países, incluso en España, hasta que se implanta en España la sanidad pública, viene de la mano de las naciones religiosas. Es decir, las monjas enfermeras, por ejemplo, son un elemento fundamental que permiten explicar en España el desarrollo hospitalario hasta la década de los 50, ¿no? De hecho, todavía hasta hace relativamente poco los trajes, los uniformes de muchas enfermeras y muchos enfermeros luego en España reproducían todavía modelos del traje de las religiosas, ¿no? Y eso también se lleva a América. Es decir, la gran cantidad, por ejemplo, de dispensarios médicos en zonas, sobre todo rurales, llevadas por religiosas, es importantísimo. Es un momento importante, ¿no? Y generalmente van de la mano una cosa muy típica, por ejemplo, es que si en un sitio la parroquia es de franciscanos, es muy habitual que rápidamente llamen a franciscanas, es decir, a gente de su propia familia religiosa, para ofertarles ese tipo de servicios, para que hagan la escuela local femenina, para que hagan un dispensario médico, y luego un tercer elemento, que es la cuestión del apoyo social. La que llega a la cuestión, es decir, no solamente con la clase alta, sino que en muchos elementos hay una gran cantidad de trabajos y de actividades en un momento en que el Estado todavía no los ha asumido. Luego, depende en cada lugar, los estados van asumiendo o no, pero antes de que el Estado crease sistemas de protección social, hay una gran cantidad de fundaciones, de obras pías, dedicadas a la protección de la infancia, a la protección de los pobres, bueno, con unos genéricos, pero bueno, digamos como aparato social, que están en manos de religiosas. Es un elemento fundamental. Está estudiado en parte, ¿eh? Sobre todo hay estudios muy buenos para el caso de España. Hay menos estudios para todo este aporte, digamos, explosión hacia afuera, ¿no? Porque muchas de estas congregaciones, yo vivo cerca de Bilbao, y por ejemplo tenemos una congregación, las Tribus de María, que se dedican básicamente a la atención hospitalaria,
y de atención de enfermos. Siervas de María se llaman ministras de los enfermos, es el nombre que tiene como congregación. Y desde fines del 19 su atención es básicamente servir de apoyo, principalmente a familias o hospitales, para la atención a la enfermedad. El apoyo fundamental. Bueno, lo que en su momento vi es que básicamente las 2/3 partes de las vocaciones que surgían aquí en el País Vasco acabaron en América. Y concretamente, en el caso de Paraguay, hicieron 3 intentos de fundación. Lamentablemente no consiguieron instalarse, pero sí que tenían esa idea de ir colocándose en diversos sitios y de establecer, como he dicho, una cosa tan sencilla que hoy en día en países que tenemos, por suerte, servicios de asistencia de salud pública, pues nos parece casi como algo normal, pero en el momento en que no existía, el que hubiera ese tipo de apoyos de sistemas sociales era importante. Y eso es un papel de la mujer. Ahí sí que no encontramos a los hombres. Es un momento muy importante, ¿no? Y un momento muy claro de la presencia y que nos permite entender un poquitín cómo esa labor que hacen va mucho más allá de lo puramente religioso. No estamos hablando aquí simplemente de gente que da misa y hace confesiones y hace labores simplemente de liturgia. Es una cosa mucho más compleja y mucho más variada que lo puramente religioso. Bueno, Óscar, por ir cerrando, quería hacerte una penúltima pregunta que sería un poco la red que tejían o cómo se vinculaban estos religiosos que viajaban desde España a Paraguay con la comunidad española en general, no la comunidad religiosa, sino la comunidad española que ya estaba asentada en el país o particularmente en Asunción, si tejían relaciones con ellos o si eran, digamos, mundos más separados. Bueno, no tejían relaciones con ellos, eran parte de la comunidad. Eso también es muy importante, ¿no? Y eso se ve en los sitios en los que había, fuera pequeña, fuera grande, se ve evidentemente cómo se integraban. En ciertos sitios intentaban incluso actuar como líderes de la comunidad. Y es cierto que luego es una cosa que esto es más de la época del antiguo régimen, en los cuales pues, las instituciones que crean los inmigrantes españoles en gran medida tienen que ver con lo religioso. Hasta el siglo XIX era muy habitual en toda América, incluso por ejemplo, en Asunción había una cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu. Aránzazu es una advocación particular del País Vasco de la Virgen, entonces es un santuario que tiene una gran importancia en la devoción local en el País Vasco. Y bueno, pues los vascos que estaban en Asunción crearon una cofradía con ese nombre, básicamente para organizarse, para socorros mutuos, para juntarse, aunque sea para recordar su patria chica, ¿no? Y ahí, efectivamente, participan directamente religiosos. En el 19, cambia porque la sociedad se seculariza, las instituciones de los inmigrantes ya no son solamente religiosas, no son ya religiosas, pero sí que es cierto que desde el principio se aprecia una gran vinculación. Yo creo que básicamente por eso, primero porque eran parte de la comunidad, es decir, no dejan de recordar. De hecho, en las historias de vida, en las entrevistas que puedo hacer a muchos de estos religiosos de ambos sexos, sobre todo mayores, un elemento recurrente que aparecía eran los recuerdos y el mantenimiento de la vinculación con el otro lado, con su patria, con su familia, con el lugar del que procedían, ¿no? Ese es un elemento fundamental, ¿no? Y luego eso, la cuestión de que, bueno, muchos se integraban, se vinculaban, ¿no? Y allá donde había una comunidad, bueno, más o menos numerosa, en el caso de Paraguay, fundamentalmente hablamos de Asunción, que es donde había más masa crítica, por llamarlo así, de inmigración española, porque todavía ahí vemos que hay religiosos que evidentemente participan, ¿no? Aquí sí que tenemos un problema grande, ¿no? Y es que oficialmente no podían participar ese tipo de actividades. Es una cosa muy interesante, ¿no? La Iglesia prohibía a los sacerdotes, por ejemplo, ser socios de instituciones laicas, ¿no? Es la razón por la cual no hace estadísticas sobre las asociaciones de socorros mutuos o los clubes españoles o los clubes nacionales o lo que quiera llamarse, donde no existen, no solamente en Paraguay, en toda América donde hay inmigración, y vemos que no hay ningún sacerdote religioso como tal integrado en nóminas, ¿no? Pero uno observa las actividades que hace, la presencia, las descripciones de lo que se hace, y ahí se ve cómo efectivamente sí que participan, se integran.
Es muy habitual, por ejemplo, que en las fiestas, en toda fiesta que hace una colectividad, haya un acto religioso siempre, pues, porque solamente las fiestas suelen vincularse, como en España, a las vocaciones locales, es decir, hay fiestas, como he dicho, de vírgenes, de santos. En el caso de los catalanes se juntaban para celebrar la Virgen de Montserrat, en el caso de los que se juntaban para celebrar San Ignacio o la Virgen de Aránzazu, en el caso de aquí puedes añadir lo que quieras, los gallegos iban con Santiago. En el caso de los españoles había más variedad, pero bueno, estaba el Pilar, estaba Santiago, siempre se elegía generalmente algún elemento que tuviera cierta importancia, vamos a decir, sentimental en ese aspecto, y ahí están presentes los religiosos. El problema es que ahí sí que tenemos un problema de cómo encontrar las fuentes, porque no pueden aparecer oficialmente, pero sí que estaban. Entonces, es que eran parte de la colectividad, es decir, aunque fueran religiosos, aunque estuvieran implicados en esto, ellos seguían siendo de donde eran, seguían recordando su infancia, su patria, seguían manteniendo vínculos, entonces era natural, efectivamente, participar en ese tipo de actos. Bueno, ya para cerrar, justamente estabas hablando de fuentes, te quería hacer eso. Has ido más o menos comentando a lo largo de toda la exposición, cuando aparecían líneas de investigación que tú consideras que están ahí disponibles, y has ido hablando también de fuentes, pero para cerrar te quería proponer eso, que hagas un pequeño resumen de el tipo de fuentes o el tipo de metodologías que desde la disciplina de la historia tú u otros investigadores que han trabajado estos fenómenos, ¿no?, de procesos misionales o eclesiásticos, son las más utilizadas, o aquellas que crees que, en concreto para el caso paraguayo, están seguramente sin explotar, sean archivos, sean acervos digitalizados, o el tipo de fuentes, ¿no? Mencionabas entrevistas, historia oral, cartas, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, fundamentalmente la fuente para mí principal y infrautilizada son esas fuentes propias de las congregaciones religiosas. Tanto y sobre todo en tantos archivos centrales. A ver, las congregaciones religiosas, los órdenes, su estructura interna, uno lo aprende cuando se meten en la investigación, ¿no? Y tienen nombres diferentes, pero generalmente suele hacer una estructura interna. Para manejar una institución que suele tener dimensiones mundiales es complicado, ¿no? Es decir, uno no puede gobernar a los franciscanos, que eran cientos de miles de frailes distribuidos en todo el mundo, ¿no? Es imposible. Entonces, el sistema que tienen un poco para el gobierno interno, para su organización interna, es la distribución en lo que generalmente suelen llamarse provincias. Cambia la terminología dependiendo de cada congregación, pero vamos a usar el término provincia. Provincia es una demarcación, ¿no?, que es básicamente los conventos de un territorio específico, que puede ser mayor o menor dependiendo de pues el número de conventos, el número de gente. Es decir, si es una congregación que tiene mucha persona, puede que la demarcación sea más pequeña geográficamente o sea más grande, sí, hay diferencias. Pero digamos que ese es el elemento interno. ¿Por qué? Porque es básicamente un grupo de gente que se encarga de controlar, sobre todo de organizar dónde se hace, qué tipo de actividad se hace, de controlar, de saber un poco qué se está haciendo en cada casa, ¿no? Entonces esas provincias, ahí sí que suelen tener, eso sí que es importante, archivos centralizados bien conservados. Son archivos privados, es decir, hay que entrar con una petición, con un interés manifiesto, y que, como son privados, que te dejen entrar, ¿no? Te pueden también poner pegas en el sentido de, bueno, limitaciones en cuanto a lo que se puede hacer. Yo me acuerdo de que sé que hay documentos que no puedo citar, pero que son muy jugosos. Algún día se podrán, ¿no? Pero cosas que no se puede porque hay unas limitaciones. Pero suelen estar muy bien organizados y suelen ser muy ricos. ¿Por qué? Porque aparte de lo cualitativo, es decir, generalmente a cada persona, a cada religioso, suele tener su ficha personal, muy exhaustiva. Ficha personal que aparece en sus datos cuando entra a sus estudios. Los diversos dones que pasa. Es decir, que podemos hacer un seguimiento casi al milímetro de dónde ha estado, qué ha hecho, qué le ha pasado. Y esto para una estadística es un elemento muy bueno para saber este tipo de cosas. Como he comentado, por ejemplo, en el caso de gente que oficialmente en la guía española aparecía como que estaban en Brasil y de repente, siguiendo la lista de sus destinos, dice, hombre, pues ha estado 20 años en Paraguay. Aunque oficialmente ese convento dependía de una provincia que tenía su sede en Brasil. Bueno, entonces, ¿no? Y luego, segunda cuestión, que es más importante, que es una gran riqueza cualitativa. ¿Por qué? Porque hoy tenemos teléfono, tenemos internet, tenemos videoconferencias, podemos perfectamente comunicarnos con otra parte del mundo directamente. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Pedir informes.
pero hace 50, 100, 150 años la vía de comunicación que había entre superiores, entre el responsable de un convento tenía que decirle a su superior, pedirle o indicarle, oye, ¿qué hacemos sobre esto? Indicarle qué está pasando, informarle de qué está haciendo en el convento para que el superior esté al tanto. Si hay algún problema, indicarle qué hay para que le diga, oye, ¿qué es lo que hacemos con esto? Consultas, ¿no? Se hacía por carta. Se hacía por carta. Y los epistolarios de las órdenes religiosas son maravillosos. Primero por eso, porque son descripciones muy, muy, muy vivas, no solamente de la vida de convento, sino de la vida alrededor del convento. Es decir, antes has comentado el tema de la política, ¿no? Bueno, pues es que los franciscanos, los archivos franciscanos de vascos, que he trabajado porque trabajé con los vascos, lo conozco más de cerca, yo me he encontrado descripciones muy vivas sobre la situación en Cuba en el proceso de independencia a fines del siglo XIX, en el que describen cómo estaba viviendo la gente a nivel local la lucha independentista. Tenemos descripciones muy ricas, como he comentado antes, de Argentina, de cuando el problema que había con el peronismo, ¿no? Curiosamente, unas cartas, por cierto, enviadas en latín para evitar, para pasar el filtro de la censura que se da en que hubiera, ¿no? Es que también hay descripciones muy interesantes sobre la dictadura de Stroessner. Descripciones muy centradas. Claro, son unos documentos que no están pensados para la vida pública. Por lo tanto, son documentos que son muy, muy, no sé si veraces, pero luego son muy sentidos. Es decir, están diciendo lo que realmente el que lo escribe piensa, porque está dando información que él quiere ser lo más comprensivo y lo más exhaustivo posible en cuanto a explicarle a una persona que no está viviendo lo que está pasando, porque luego va a tener que tomar una decisión sobre el tema, ¿no? Entonces, ahí tenemos una serie de descripciones, de fuentes, que, vuelvo a repetir, sobrepasaría incluso el terreno de lo puramente religioso. Es decir, no es que un historiador que quiera estudiar, yo quiero estudiarlo. No, es que un historiador que quiera estudiar otro tipo de elementos, ahí tiene unas fuentes muy, muy, muy ricas. Desaprovechadas, sí, pero maravillosas. Entonces, esas fuentes internas están bien. Luego hay fuentes externas, evidentemente, las fuentes de los consulados españoles, datos estadísticos, pues lo que hay. Hay también informes de las embajadas y agentes consulares en el que dan información sobre, bueno, qué hace la colonia española en, y entonces ahí aparecen menciones a los religiosos, aparecen menciones a lo que están haciendo. En el caso español, por ejemplo, yo trabajé sobre, es que los últimos están cerrados todavía, pero de antes de la guerra civil todavía se pueden consultar. Pues informes de las embajadas explicando eso, ¿no? Nuestra colonia en este país, y aparecen muchas menciones, pues tenemos este colegio, estos religiosos que son de este lugar, y hacen esto, tienen, digamos, con valoraciones, ¿no? Qué aceptación tienen, cómo se consideran, son fuentes que hay ahí, ¿no? Entonces, las internas de la Iglesia, que están muy organizadas, que hay que intentar conseguirlas, y fuentes externas, básicamente, fuentes consulares, y luego el tercer elemento, la prensa. No nos olvidemos de la prensa. La prensa local es muy importante. La prensa, donde hay prensa local, la prensa local nos permite entender también el impacto que tiene esta presencia, más de lo que pensamos. Entonces, como he dicho, si alguien se anima a hacer una tesis, tiene aquí no una, tiene 5 tesis doctorales para poder trabajar sin problemas. Bueno, Óscar, pues nada, ha sido un placer escucharte, la verdad que sobre todo porque nos has hablado de esa migración eclesiástica en un periodo que es quizá el menos conocido de este fenómeno de la migración misional, ¿no? O misionera o eclesiástica a América Latina. Yo creo que ya podemos cerrar aquí, que ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Muchas gracias, profesor Álvaro Gila, por acompañarnos en esta sexta sesión. Quiero recordar a los espectadores y a las espectadoras que este es un ciclo que ha tenido 6 sesiones. En la primera nos acompañó Marla Pizarro, en la segunda Martín Romano García, en la tercera Eva Morales Raya, en la cuarta Philip Duncan Webb, en la quinta José Manuel Azcona Pastor, finalmente hoy Óscar Álvarez Gila, que son 6 sesiones que tenéis disponibles en el canal de YouTube que estáis viendo del Juan de Salazar, que yo creo que si os habéis perdido alguna o varias de ellas, corresponde asomarse a todas porque la verdad que son y han sido muy interesantes. Muchas gracias, Óscar, y a continuación les dejo a todos una despedida del embajador de Paraguay, Ricardo Escabones Yecos. Gracias, Eduardo. Con esta interesantísima exposición del profesor Álvarez Gila, concluye este segundo ciclo que organizamos conjuntamente en la Embajada del Paraguay en Madrid
el Centro Cultural de España Juan de Salazar y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, para valorizar, dar a conocer, difundir las investigaciones sobre distintos aspectos de los vínculos que nos unen profundamente a España y el Paraguay. En el ciclo anterior hablamos y destacamos los vínculos culturales entre los dos países, y en este nos concentramos mucho más en investigar las migraciones hispanas al Paraguay. Y a pesar del tópico que se repitió creo que en todas las exposiciones, en el sentido de que falta mucho por investigar o que no hay nada por investigar, creo, después de haber acompañado las 6 sesiones de este ciclo, que ya hay un camino andado, ya hay una base que facilita las futuras investigaciones sobre esta materia. Ha habido tesis doctorales como la de Eva Morales, la de Philip Duncan Webb, ha habido un estudio muy reciente, muy serio, del profesor José Manuel Azcona, y tanto Martín Romano como ahora el profesor Álvarez Gila nos han señalado distintos aspectos que pueden deducirse de investigaciones generales sobre esta materia. Y yendo más atrás en el tiempo, el libro maravilloso que nos resumió Marlanga sobre las mujeres en la conquista también muestra la riqueza de este tema, de esta temática, y las posibilidades que hay y la necesidad que hay de desarrollar investigaciones sobre estos temas. A mí me parece que este ciclo de conferencias puede ser muy útil porque no solamente se registraron exposiciones específicamente sobre la cuestión tratada, sino que se abordaron también cuestiones metodológicas, de fuentes, de experiencias que pueden ser útiles tanto para investigaciones de las migraciones hispanas como para investigar migraciones de otros orígenes, principalmente europeos, supongo, porque las fuentes y las metodologías utilizadas pueden trasladarse también a esas temáticas. Estamos sumamente satisfechos los organizadores, en nombre de los organizadores de la Embajada del Paraguay en Madrid, del Centro Cultural de España Juan de Salazar, del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Queremos extender nuestro agradecimiento a los expositores, un reconocimiento especial al profesor Eduardo Tamayo, que ha coordinado primero el ciclo, ha tomado contacto con los distintos expositores, pero además ha conducido las diferentes sesiones con una gran calidad, con una gran profundidad en la formulación de preguntas para dar una condición bastante homogénea al conjunto de las exposiciones. Les agradecemos a todos, agradecemos a las personas que se han conectado, que han prestado interés, que han difundido este ciclo de charlas, de conferencias, que a partir de ahora queda queda ya también como un material muy valioso para conocer más de la historia del Paraguay, de la historia de España, de la historia de los vínculos hispano-paraguayos, de la intensa experiencia vivida por los migrantes que fueron de España al Paraguay, como más adelante también será muy interesante describir, relatar, reconstruir la que actualmente los migrantes paraguayos en una gran proporción viven en España. Muchas gracias a todos y queda este ciclo para la reflexión y la valoración de nuestros vínculos bilaterales.